el Pentateuco, que va a estar hasta Deuteronomio, y arrancamos después con Josué. Gloria a Dios. Vamos a tomar algunos versículos de acá, unos versículos que son muy conocidos porque se ha predicado mucho sobre esta porción de las Escrituras. Pero Dios siempre tiene una palabra fresca y nueva. Amén. Así que vamos a poner atención. Dice la Biblia en Josué capítulo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gracias, Señor Espíritu Santo, que en esta mañana tú puedas ministrar nuestro corazón, Señor. Pero que nuestro corazón también esté blando, sensible a tu voz, Señor, que podamos hacer que esa palabra que venga de lo alto penetre en nuestro ser interior, esa palabra que fortalece, que sana, que vivifica, que aumenta la fe, es la palabra que queremos recibirla en esta mañana. Por eso queremos recibir tu palabra, no una palabra de hombre, sino una palabra que venga dada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo toma todo el control en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema es de la esclavitud a la conquista. Este es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y vamos a hablar de 5 elementos fundamentales para salir de la esclavitud a la conquista. En primer lugar, ustedes saben de esta historia, cómo llegó Josué aquí a este lugar, a esta posición. Aquellos que conocen la historia bíblica, la historia de los hebreos, ellos hacía 400 años que estaban cautivos en Egipto. Se habían ido en la época de José. Entraron 70 personas a Egipto, la familia de Jacob, 70 personas. Y salieron aproximadamente 2 millones, algunos dicen que más, contando niños, mujeres, hombres, todos, y algunos otros que se unieron al pueblo de los hebreos en aquel entonces. Pero pasaron 400 años en esclavitud en Egipto, ¿no? Entonces, todo ese pueblo salió, fue liberado por mano de Moisés, el libertador. Recuerden que se abrió el Mar Rojo, que pasaron en seco, pero ellos llegaron al desierto. Y del desierto a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, no quedaba mucho recorrido, digamos, pero ellos cometieron un error en el desierto, que fue, endurecer el corazón, perdieron la fe en Dios, murmuraron contra Dios, contra Moisés. Entonces todo eso hizo que ellos perecieran. Toda esa generación pereció en el desierto, aún Moisés. Moisés
no entró a la tierra prometida, murió viendo, contemplando la tierra prometida desde lejos, pero murió antes. Solamente Josué y Caleb fueron los que Dios les permitió, de esa generación que salió de Egipto, ¿verdad? De esa generación, fueron los únicos que, digamos, pudieron cruzar el Jordán después a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Esa generación con toda una juventud, ¿verdad? Con todos aquellos niños que nada tenían que ver, ¿verdad? Que crecieron en el desierto hasta los 20 años más o menos, algunos un poco más, un poco menos, pero toda una generación nueva, ¿verdad? Todos aquellos, digamos, adultos que salieron de Egipto perecieron en el desierto porque desobedecieron a Dios, perdieron la fe en Dios, murmuraron contra Dios y demás. Entonces Josué, ¿verdad?, fue el que quedó en el lugar de Moisés, el que tomó el mando por mandato de Dios. Por eso dice en el versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy hoy a los hijos de Israel. Yo les he entregado esto a ustedes, es la tierra que yo les prometí a ustedes. Ustedes tienen que ir y tomar posesión de esa tierra, la tierra prometida, que era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra de abundancia, abundancia de todo. Hasta el día de hoy Israel tiene abundancia de todo, ¿verdad? Y el clima, los climas que tienen es propicio para todo también, ¿verdad? Tanto como para la producción de ganado, como de frutas y demás, y bueno, muchas otras cosas. Realmente es una tierra de bendición, porque era la tierra que Dios tenía preparada, escogida para la nación de Israel, todo el pueblo hebreo. Ahora, vamos a hablar entonces de algunas cosas interesantes. Los hebreos se habían acostumbrado a vivir una vida de esclavitud, 400 años viviendo bajo el yugo del faraón. Es lógico que te acostumbras. ¿Quién no se va a acostumbrar después de 400 años a una forma? ¿Verdad? Y esa forma, si bien no fueron los 400 años, porque cuando estuvo José, por ejemplo, vivió otra época, se vivió otra época, pero fue corta esa época. Ahora, de todas maneras, uno se acostumbra a vivir en esclavitud. Y eso había pasado con los hebreos. Y se acostumbraron tanto a vivir en esclavitud que ellos en el desierto en algún momento querían volver a Egipto, volver a ser esclavos nuevamente. ¿Entienden? Querían volver a la esclavitud nuevamente, entonces si estarían acostumbrados, ¿no? Ahora Dios tenía un plan de liberación para ellos. En primer lugar porque había una promesa de Dios, había un pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? De que ellos iban a heredar esa tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces, Dios tenía un plan de liberación. Ahora, en cuanto a nosotros, hermanos, si hacemos una comparación de la esclavitud de Egipto con nosotros, en cierta forma nosotros éramos esclavos del mundo en el cual nacimos. Nosotros nacimos en un mundo que nos fue de alguna forma formateando o haciendo que nosotros entráramos en su molde, el molde del mundo, el molde del pecado, el molde de la desobediencia a Dios, de la dureza del corazón, de la hipocresía, del orgullo, del egocentrismo, un molde donde el ser humano es endiosado. En la época de Egipto, el faraón era el líder principal, pero era un hombre endiosado. Todos los días recibía veneración, adoración, entre otras cosas, ¿verdad? Y en ese molde nosotros nacemos, hermanos. Nacemos en un molde que nos va esclavizando de a poco, que nos va esclavizando a la voluntad del mundo, a la voluntad del diablo también, porque el diablo tiene su plan, ¿verdad? Entonces fuimos esclavizados al pecado, porque todo aquello que era ilícito podríamos hacerlos. Podríamos hacer porque nadie nos decía absolutamente nada. Más allá que hay una conciencia que te indica lo que está mal y lo que está bien, no le hacíamos mucho caso a la conciencia en ese momento, ¿verdad?
Ahora, es importante saber, hermanos, que ese mundo en el cual nosotros nacemos y esa esclavitud nos va llevando, esa corriente, ese sistema, nos va llevando a la muerte, nos va llevando a una muerte eterna, a una separación de Dios, que si morimos, nos vamos al infierno. Si nos morimos en esa esclavitud, en esa tiniebla, nos vamos al infierno. Es necesario ser liberado, ¿verdad? Ahora, Dios a nosotros nos rescató. Dios rescató también al pueblo hebreo, ¿verdad? Los liberó de toda esa esclavitud de Egipto. Nosotros nacimos en una esclavitud más bien espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios también a nosotros nos ha liberado porque Él tiene un plan de liberación para los seres humanos. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero hay un camino de perdición, hay un camino de esclavitud. El que sigue la corriente de este mundo o el sistema de este mundo va a ir a la perdición. Está en un camino de muerte, de perdición, ¿verdad? Entonces, es necesario que sepamos esto. A nosotros Dios nos ha rescatado también, nos ha liberado, nos ha sacado de las garras del enemigo, de las garras del infierno, de las garras del pecado, nos ha sacado, nos ha rescatado, nos ha salvado el Señor Jesucristo a través de su sangre, a través de su muerte en la cruz, porque Él pagó un precio para liberarnos. Él pagó un precio de sangre para hacernos libres. Amén. Entonces es importante lo que Cristo hizo por nosotros. Y no solamente nos liberó, nos salvó, nos perdonó, nos indica el camino, nos trajo luz, nos trajo sabiduría, nos trajo poder, ¿verdad? Sino que también nos dejó promesas. Que esto es importantísimo, porque nosotros vivimos en base a las promesas de Dios muchas veces. Entonces, Él dejó promesas junto a la salvación para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia, para los que creen. Hay promesas, así como había promesas para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, ¿verdad? Dios les prometió esa tierra de Canaán y bueno, les dijo que allí ellos iban a tomar posesión, ¿verdad? Y que iban a gozar y que iban a tener todo lo que necesitaban. Eran promesas que Dios tenía. Promesas que se cumplieron en parte, otras no se cumplieron porque el pueblo desobedeció, el pueblo incurrió en pecado, el pueblo se apartó de Dios en muchas ocasiones y se perdieron muchas promesas. Pero Dios tiene promesas, hermanos. Amén. Amén. Dios tiene promesas para su iglesia, para los que son de Él, para su pueblo, para sus hijos. O sea, ustedes que están acá, Dios tiene promesas y tienen muchas promesas el Señor. Muchísimas promesas. Y Dios es el único que promete y tiene poder para cumplir. Amén. La única forma que Dios no cumpla las promesas, si nosotros, digamos, nos apartamos, nos alejamos, no le hacemos caso, desobedecemos, ¿verdad? Porque las promesas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel tenían ciertas condiciones. Por ejemplo, había que creer y había que obedecer, ¿verdad? Aquí en Josué capítulo 1 se encuentra todo eso, ¿verdad? Nosotros también, hermano. El primer elemento para salir de la esclavitud es, hermanos, la fe. Nosotros tenemos que creer. El domingo pasado predicábamos arrepentidos y creer en el Evangelio. Amén. Que no es solamente creer intelectualmente, ¿no? Creer en el Evangelio viene todo un combo de oportunidades, pero también de compromisos y de responsabilidades. ¿Amén? Entonces el primer elemento es la fe, ¿no? La fe nos ayuda a ver las cosas como Dios la ve. Amén. Allí el pueblo hebreo cuando salió de Egipto comenzó a ver las cosas como el hombre las ve, porque tenían una mentalidad de esclavos todavía, ¿verdad? Entonces ellos no podían creer que había un Dios grande, un Dios vivo, capaz de ayudarlos, bendecir, proveer, socorrer, proteger. No creían. Por eso murmuraron tanto. Ahora Dios quiere que tengamos fe. Amén. Si queremos alcanzar las promesas de Dios, tenemos que tener fe. Amén.
Dice que sin fe es imposible agradar a Dios y para alcanzar salvación es necesario la fe. Dice, para todo aquel que en Él cree. Amén. O sea, la fe es uno de los elementos fundamentales. Nosotros somos salvos por fe. No somos salvos por las obras. Somos salvos por fe. Obras tenemos que hacer porque creemos en un Dios bueno. Entonces tenemos que hacer obras buenas, ¿verdad? Pero eso no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es la fe. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Toda persona en el hospital, en la calle, donde sea, ¿verdad? Si en el momento se encuentra con la muerte y clama a Dios, todo aquel que reconoce que necesita un Salvador, ya está demostrando que tiene fe y que necesita de Dios. Amén. Entonces la fe es un elemento que nos ayuda a ver cómo Dios ve. Amén. Allí cuando Moisés envió a los 12 espías para que fueran a la tierra de Canaán a ver cómo era esa tierra, qué gente había, si tenían ejército, cómo eran las ciudades. Ustedes saben que de esos 12, solamente 2, Josué y Caleb, fueron los que vinieron con una noticia mucho más alentadora. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Dios. Ellos mantuvieron la fe a pesar de los gigantes que había allí en Canaán, a pesar de las ciudades amuralladas, a pesar de los obstáculos que había. Ellos vinieron con una mirada de Dios. ¿Cuál era la mirada que tenían Josué y Caleb? Bueno, la mirada la tenían en las promesas de Dios. Si Dios ya había prometido, aquí en el versículo 3, dice, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y ahí está todo un detalle, desde dónde hasta dónde. Dios le había entregado, vayan y tomen posesión. Entonces sí había gigantes, sí había murallas, sí había un ejército grande, pero sí había un Dios que ya había entregado, ya había un Dios que tenía todo solucionado para ellos allí adelante. Dios tenía ángeles, Dios tenía todo el poder del cielo para combatir al enemigo allí. Y nosotros también, hermanos. Dios tiene cosas solucionadas para ti allí adelante. Dios tiene promesas para ti que están quizás allí cerquita adelante, pero es necesario tener fe. Yo tengo que creer porque hay gigantes, hay desafíos, hay obstáculos, hay murallas difíciles. Ahora si yo digo, pero es imposible, si yo digo, oh, son gigantes, oh, es difícil, es complicado, entonces yo no tengo fe. No tengo fe, hermanos. Yo necesito hacer crecer la fe en ese caso. Pero hermano, si yo creo en Dios, yo creo que Él tiene promesas en esa área, en cualquier área que pueda estar afectado. Entonces la fe me va a ayudar a visualizar desde un punto de vista divino. Hay problemas, pero hay un Dios que está por encima, más grande, más suficiente, con más recursos y que con un soplo simplemente derrumba todo lo que es muralla. Amén. Es importante, hermanos, la fe. Amén. Ahora ellos perdieron la fe, por eso se quejaron, murmuraban, querían volverse a la esclavitud, ¿verdad? Entonces tenemos que ver más lo que Dios tiene preparado para sus hijos, ¿verdad? Que estar viendo constantemente los gigantes o las ciudades amuralladas y todos esos problemas, ¿verdad? Entonces nos ayuda a ver cómo Dios, amén, mirar desde un punto de vista divino es mejor, amén. Estoy sufriendo con este asunto. Estoy padeciendo con este asunto. No sé cómo hacer con este asunto. No sé cómo lidiar con esto. Pero hay un Dios que está conmigo. Hay un Dios que tiene promesa. Yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. Aquí también una promesa, Josué. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Entonces Dios está contigo en esa batalla, en eso que tienes que conquistar. Dios está contigo. Hay que mantener la fe. Hay que tener fe. Y a veces la fe, hermanos, implica arrodillarnos y clamar delante del Señor. ¿Amén? El otro elemento es la valentía. Porque aquí Dios le dice a Josué,
en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. ¿No? Y dice en el 7, esfuérzate y sé muy valiente. Si Dios le dice a Josué que sea valiente, es porque va a haber una guerra, va a haber una batalla, no una, varias. El creyente también, hermano, va a enfrentar guerras, va a enfrentar batallas desde el punto de vista espiritual, emocional. Van a haber golpes bajos, van a haber amenazas, van a haber gigantes, van a haber murallas que no van a ser fácil. No van a ser fácil. Si yo le digo que todo va a ser fácil, le estoy mintiendo, soy un falso profeta. Pero no es fácil, hermano. La vida de fe, la vida del creyente, no es una vida que la podemos llevar flauteada, sino más, ¿verdad? Hay que ser valiente. El valiente es el que toma fuerzas. El valiente es el que va hacia adelante. El valiente es el que agarra la espada. El valiente es el que enfrenta, es el que pelea la batalla. El Señor dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, una de las cosas, hermanos, el otro elemento sería la valentía. Amén, porque hay amenazas de gigantes. Habrá que pelear. En ese pelear hay que esforzarse. Dice, esfuérzate y sé valiente. Ahí hay un punto, hermanos, que nosotros, si queremos conquistar algo, si queremos salir de la esclavitud del enemigo que nos amenaza constantemente, si queremos pasar al otro lado y si queremos comenzar a disfrutar mucho más de las promesas de Dios, tenemos que esforzarnos. El creyente tiene que esforzarse. Nada viene del cielo, nada cae del cielo así nomás. No es que vamos a orar y va a caer del cielo todo lo que necesitamos. Tiene que haber un trabajo. El cristiano tiene que trabajar. El cristiano tiene que pensar. El cristiano tiene que moverse. El cristiano tiene que hacer algo. El cristiano tiene que pelear la buena batalla, ¿verdad? Y todo eso implica un esfuerzo. El cristiano tiene que congregarse. El cristiano tiene que involucrarse. El cristiano tiene que ser responsable. Tiene que organizarse, ¿verdad? Y todo eso a veces implica un esfuerzo. Servir a Dios, a veces hay que esforzarnos, ¿verdad? Pero, hermanos, si queremos conquistar, si ustedes quieren que sus hijos, por ejemplo, los que tienen hijos pequeños, que sus hijos en el día de mañana, ellos estén sirviendo a Dios, honrando a Dios, caminando en el camino del Señor, ustedes tienen que esforzarse ahora por ellos. Enseñarlos, estar con ellos, guiarlos, hablarles de la historia bíblica, de la palabra, tener tiempo para ellos, darles un material que les edifique, no les dé cualquier cosa, porque los niños hoy están consumiendo de todo lo que nos ofrece el sistema, y el sistema lo que quiere es esclavizar al ser humano. Entonces es importante la tarea que ustedes hacen por sus niños, por sus hijos, aunque cueste, pero hay que esforzarse. ¿Quieren conquistar? ¿O quieren que el enemigo conquiste el espacio de sus hijos, de su familia, de sus sobrinos, o quien sea, ¿verdad?, que queremos ganarlos, ¿verdad? Si nosotros no conquistamos, ahora Dios tiene promesa, Dios ya nos entregó, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero ellos tenían esta promesa acá. Muchos perdieron esa promesa y quedaron en el desierto, ¿no? Pero aún aquellos que tenían la promesa y tenían toda posibilidad de cruzar, Josué y todo el pueblo que le seguía, ellos tenían que cruzar, pero allí tenían que pelear, tenían que conquistar. Eso quiere decir que no viene todo regalado del cielo, hermanos. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que apartarse de lo malo. Todo eso implica, hermanos, la valentía y esforzarse. Amén. Gloria a Dios. Saber quién está con nosotros ahí en esa lucha, en esa batalla, ¿verdad? Yo estaré contigo, dice, como estuve con Moisés. Amén. El tercer elemento es la santificación. En Josué capítulo 3, versículo 5, la Biblia nos habla de algo importante. Dice el versículo 5, de esta forma. Gloria a Dios. 3, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará
mañana maravillas entre vosotros. Amén. Es interesante porque el pueblo tenía la promesa de Dios. Dios dice, yo les he entregado, ustedes tienen que ir, pero para ir y ganar esa batalla tienen que santificarse. Ustedes saben que nosotros necesitamos santificarnos todos los días. En primer lugar, cuando nosotros recibimos a Cristo y creemos en Cristo, Cristo ahí nos hace santos, nos limpia totalmente de pecado, nos da perdón, salvación, nos justifica delante de Dios. Es instantánea esa santidad. Ahí sos santo, ¿verdad? No por tus obras, no por tu pensar, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo, derramar su sangre. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si yo creo en Jesucristo, entonces soy santificado. Pero hay todo un proceso de santificación después, durante toda la vida, ¿sí o no? Porque seguimos a veces con malos pensamientos, malos deseos, malas actitudes, con orgullo, con egoísmo, pensando cosas que no están bien, ¿verdad? Todo eso, el fruto prohibido, que a veces queremos tomarlo, todo eso, y la Biblia dice que el santo o el que se santifica es aquel que se aparta del pecado, el que se va alejando del pecado. Y nosotros hasta el final de nuestro camino tenemos que alejarnos de esas cosas que contaminan nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Aparte, Dios es un Dios santo. Y dice, escuchando a una persona, creo que fue en el día de ayer, dice, una persona que está más cercana a Dios, o sea, cualquiera de nosotros, cuanto más nos acerquemos a la santidad de Dios, nos sentimos más pecadores todavía. Eso quiere decir que si vos estás cerca de Dios, ¿verdad? Vos vas a estar cuidando tu santidad. Vas a estar, dándote cuenta de aquello que es malo y apartándote constantemente. El que está lejos, apartado de Dios, que no escucha mucho sobre la palabra de Dios, como que hace un montón de cosas que están mal y ni cuenta se da, ¿verdad? Pero aquel que está cerquita de Dios se va purificando cada vez más, porque la luz va iluminando cada vez más. Entonces es necesario saber eso, y es necesario que hasta el final de nuestros días aquí tenemos que santificarnos, ¿verdad? Siempre habrá tentaciones, siempre habrá trampas, siempre habrá momentos donde flaqueamos de debilidades, y no vamos a encontrar a un Dios que nos va a condenar, sino vamos a encontrar a un Dios que va a decir, no es por aquí, es por allí, y la decisión será nuestra, qué es lo que hacemos. Pero si ellos no se santificaban, no iban a ganar la batalla. Por eso Dios tiene promesas, pero si no nos santificamos, es muy probable que no ganemos esa batalla. Así que es bueno pedir perdón. Es bueno pedir perdón y arrepentirnos si hemos errado, si hemos fallado, ¿verdad? Porque es la forma. Si yo cometo un pecado y no pido perdón, no me arrepiento, no confieso el pecado, ese pecado me va a esclavizar. Por eso es necesario pedir perdón. Pedir perdón si ofendimos, si lastimamos, si, lastimamos a un ser querido, si hicimos algo indebido. Pedir perdón, podemos pedir perdón a Dios, confesar nuestros pecados a Dios, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo bravo es ocultar, es creer que Dios no ve nada, cuando Dios lo ve todo. Y Dios aquí, hermanos, en esta historia, ustedes saben que en el capítulo 7 aparece el pecado de Acán. Acán, ¿qué hizo? ¿Verdad? Entró a la ciudad de Jericó y se tomó el anatema. El anatema era como un dios hecho con la mano del hombre, una estatua, ¿verdad? Y entre otras cosas, ¿verdad? Tomó eso y se llevó al campamento de Israel y lo escondió para ocultar ese pecado. Y entonces después hubo otra batalla, la batalla contra Jai, y ellos perdieron la batalla. ¿Por qué perdimos la batalla, Señor? ¿Por qué nos pasó esto, Señor? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué, Señor, estamos sufriendo? Y Dios dice, hay un problema en el campamento de ustedes. Hay alguien que tomó del anatema.
Hay alguien que desobedeció, hay alguien que pecó y escondió su pecado, ocultó su pecado, ¿verdad? Porque ellos no tenían que traer absolutamente nada de allí, de Jericó, ¿verdad? Entonces, toda esa maldición cayó sobre el campamento. Pero después, lógicamente, esa familia, la familia de Acán, murió, pereció por eso, ¿verdad? Y el pueblo de Israel siguió adelante. Entonces, hermanos, es importante que no ocultemos el pecado. El pecado no podemos hacer como Adán y Eva que quisieron esconderse de Dios. Tenemos que ir delante del Señor. Delante del Señor estamos desnudos y decir, Señor, yo he pecado, yo he fallado. Y si lastimé a un hermano, si insulté, si murmuré, lo mejor es ir al hermano y decir, perdóname, yo estuve mal. Qué sé yo, todo eso habla de santificarse, ¿verdad? No hay nada de malo en pedir perdón. Ahí hay todo de bueno cuando pedimos perdón, porque cuando pedimos perdón es cuando reconocemos que hemos fallado. Cuando no reconocemos que hemos fallado, cuando no, somos como el pueblo de Israel, endurecemos el corazón, pero endurecemos el corazón y perecemos en el desierto de este mundo. ¿Queremos conquistar o queremos ser esclavos de este mundo? Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Aleluya. El santificarse o el santificarnos nos pone en una posición cercana a Dios porque Dios es santo. ¿Ven? Entonces es bueno santificarse. Eso es para todos nosotros. Soy el primero en incluirme, hermanos, y soy el más responsable en ese caso por ser el líder. ¿Amén? Entonces, vamos al punto 4, al elemento número 4. El elemento número 4 es un punto que no nos gusta mucho, pero es necesario tocarlo, que es el de la obediencia. Josué capítulo 1, 7 y 8 dice de esta forma. En el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos conquistar, también hay que obedecer a Dios. Lo más importante para Dios en aquella época y en esta época es que podamos obedecerle. Es la única forma, hermanos. Porque si Dios dice por acá y yo digo, no, es por allá. Si Dios dice, esto es así, y yo digo, no, esto es así, Dios dice, bueno, vayan como ustedes quieran. Hagan como ustedes quieran. Pero no hay promesas. Se pierden las promesas. Entonces a veces pasamos reclamando las promesas de Dios, pero no queremos obedecer. Si nosotros queremos las promesas de Dios, tenemos que obedecer, y eso para todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Queremos paz para con Dios, queremos paz con el ser humano, con la familia. Una de las cosas es el perdón, perdonarse, pedir perdón. Eso es obedecer también. Eso es allanar, eso es sanar, eso es conquistar. Ahora, si yo quiero endurecer mi corazón y decir, no, yo tengo la razón y las cosas se hacen como yo quiero, a mi manera, es lógicamente que va a haber mucho dolor ahí. Tenemos que ceder, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que arrepentirnos delante del Señor para que Él nos ayude y nos bendiga. ¿Eh? Obedecer la ley tenían que obedecer los israelitas. Obedecer las instrucciones de Dios. Dios decía, cuando ustedes entren a poseer la tierra, hagan esto, hagan aquello y hagan lo otro. Había que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando ellos tenían que conquistar Jericó, que era una ciudad amurallada, en un lugar de altura, no era fácil. Conquistar Jericó era imposible humanamente. Por los ejércitos que tenía, por los gigantes que tenía, pero también por la posición que tenía esa ciudad, era imposible humanamente. No era un trámite sencillo, ¿verdad? Pero si ellos obedecían las instrucciones de Dios, Dios en un abrir y cerrar de ojos iba a derrumbar esa ciudad. ¿Qué hicieron los hebreos? ¿Qué hicieron los israelitas?
obedecieron al pie de la letra todo lo que Dios les dijo. ¿Y cómo hizo Dios? Simplemente ellos tenían que rodear la ciudad, ¿verdad? Durante un tiempo, ¿verdad? Con el arca, con los sacerdotes y demás, rodear por varios días, 6 días, y al 7º día tenían toda otra estrategia, pero no usaron armas. No usaron armas, o sea, no tuvieron que hacer más nada que obedecer a Dios. Y en el momento que obedecieron a Dios, Dios se manifestó con poder, haciendo algo sobrenatural. Dios se metió en el asunto. Y a veces nosotros necesitamos que Dios se meta en el asunto de nuestra familia, de nuestra finanza, de nuestro hogar, en nuestras preocupaciones. Necesitamos que Dios se meta en el asunto de una forma sobrenatural, porque de otra forma no podemos. Pero ¿qué pasa si desobedecemos? Dios no cumple sus promesas, hermanos. Las promesas de Dios están sujetas a que si yo le hago caso, por eso hay que hacerle caso a Dios. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Te cuesta a vos y me cuesta a mí, porque somos humanos, luchamos a veces con muchas cosas y en algunas cosas obedecemos, y en las que obedecemos triunfamos y conquistamos. En las que no obedecemos no hay mucha esperanza. Pero qué lindo es que Dios intervenga en el asunto, ¿eh? Qué bueno. Ustedes saben que ayer estaba hablando con un pastor. Dice, yo tengo cáncer de médula, o tenía cáncer de médula. Dice, era imposible un domingo y un martes tuve que faltar a la iglesia por el dolor espantoso que sentía, ¿no? Realmente, hermanos, yo no sé nada de cáncer, ni quiero saber, pero sé cómo sufre una persona con cáncer en los huesos y demás, ¿no? El dolor impresionante que no hay forma de, ¿no? Entonces tuvo que faltar a la iglesia y era el pastor, un pastor relativamente joven, entre 55 y 60, no sé la edad, no lo voy a nombrar tampoco. Y dice, la iglesia oró por mí un martes, y desde ese martes que la iglesia oró por mí, no siento más nada. Espero que Dios haya hecho un milagro. La oración de la iglesia es poderosa, ¿verdad? Son una de las cosas que Dios nos manda a orar como iglesia. Tenemos que orar por la iglesia, por milagros. Amén. Dice, estoy haciéndome quimio, pero no siento absolutamente nada. O sea, no hay ninguna descompensación. Realmente lo vi muy bien ayer en esta reunión de pastores. Entonces, hermanos, cuán importante es obedecer al Señor. Él está creyendo, están creyendo, ¿verdad? Y es necesario obedecer a Dios para que Dios intervenga en el asunto. ¿Cuántos en esta mañana quieren que Dios intervenga en un asunto? Amén. Venimos y estamos acá porque necesitamos que Dios intervenga. Hay un asunto que no lo puedo resolver. Hay un asunto que me preocupa. Hay un asunto que no me deja dormir. Hay un asunto que me hace llorar. Y hay un asunto que me preocupa. ¿Querés que Dios intervenga? Necesitamos que Dios intervenga en ese asunto. Quiero decirles algo, hermanos. Dios no está acá para condenarnos ni para juzgarnos por nuestras fallas. Porque si Él nos va a condenar y nos va a juzgar por nuestras fallas, estaríamos fritos. Dios es un Dios de misericordia. ¿Saben que Israel no sé cuántas veces hizo cosas equivocadas y falló? Y bueno, murmuró y se fue a la idolatría, a todo lo malo. Muchísimas veces. Y Dios siempre, hermanos, enviaba a alguien. Y Dios siempre tenía misericordia cuando el pueblo se volvía a Dios. Dios tenía misericordia y Dios tiene misericordia de nosotros. Porque Él ya perdonó nuestros pecados. Si Él nos ha traído en esta mañana es porque tiene un propósito, un plan. Y ese propósito y plan que Dios tiene con tu vida es que conquistes. Y para conquistar necesitamos que Dios intervenga en el asunto. Dios derrumbó una ciudad, hermanos, que era imposible humanamente. Y Dios va a derrumbar cosas que son imposibles a tu vista humana, ¿verdad? Son imposibles. Dios va a derrumbar eso. ¿Cuántos creen? Amén. Cree, hermano, porque es por fe. Tenemos que creer. Y
que cuando tenemos que obedecer hay que obedecer también, amén. Obedecer las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Y por último, el último elemento, vamos a buscar aquí en capítulo 3, versículo 3, dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Gloria a Dios. El arca. El arca era tan importante en aquella época, hermanos. El arca de Dios, ¿por qué era importante en aquella época? Simbolizaba la presencia de Dios. Y dice, ustedes tienen que marchar en pos de la presencia de Dios. Nosotros también, hermanos, tenemos que marchar en pos de la presencia de Dios. Señor, quiero estar en tu presencia. ¿Cuánto quieres? Señor, anhelo estar en tu presencia. Señor, tu presencia vale más, porque si tu presencia va conmigo, entonces hay descanso, entonces hay victoria, entonces hay bendición, hay protección. La presencia de Dios guió al pueblo de Dios por todo un desierto, hermano, la presencia. Y Dios cuidó de su pueblo gracias a su presencia que estaba. Y Dios va a cuidar de tu vida, de tu ser, si estás en la presencia y si vas en pos de la presencia del Señor. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que ir en pos. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? Allí donde abrimos nuestro corazón, allí donde nos humillamos, allí donde nos arrepentimos, allí donde le decimos: Señor, tú eres importante, estoy en una batalla, estoy en un montón de actividades, en un montón de situaciones y de preocupaciones, pero Señor, yo no voy a negociar tu presencia, porque tu presencia vale más, porque si tu presencia va conmigo, hay victoria asegurada. Busque la presencia, llévese de la presencia. Busque ser investido por la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Aleluya, es la presencia del Señor. Amén. Dice, ustedes tienen que ir en pos de la presencia, en pos del arca que simboliza la presencia de Dios. Y también aparece en el capítulo 6, verso 4, también habla en el momento que ellos tenían que tomar la ciudad de Jericó, porque habla de la toma de Jericó en el versículo 4 del capítulo 6, para cortar un poquito. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y en el versículo 6 dice de esta forma: llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Amén. Entonces, y en el versículo 7 dice: y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. El arca de Jehová era tan importante, hermanos. Entonces, para nosotros es lo mismo. La presencia de Dios. Hoy el arca, en aquella época el arca simbolizaba la presencia de Dios. Amén. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Entonces todo tiene que ver, hermanos, con mi deseo de estar en la presencia de Dios, o cerca de la presencia, o ir en pos de la presencia. Amén. Porque allí hay dirección, hay guía, hay voz. Saben que el Espíritu Santo habla, guía. El Espíritu Santo nos da fuerza, nos da poder, nos da luz. Entonces hay que caminar en pos del arca. Amén. Hay poder. Vamos a cantar. Gloria a Dios. Quiero terminar diciendo de esta forma, hermanos. Es una pregunta. ¿Aún te sientes esclavo de algo? Probablemente todos los que estamos acá aún hay cosas que necesitamos que Dios intervenga en ese asunto. Amén. No puedes, no tienes fuerzas, a veces no podemos, a veces no tenemos fuerzas, a veces no tenemos recursos, no sé qué hacer. A veces hay gigantes.
Todas esas cosas pueden ser, hermanos. Puede haber una muralla ahí, ¿verdad? Pueden haber vientos en contras. Todo eso puede estar pasando en tu vida. Ahora, lo importante es esto, hermanos. Pero Dios tiene promesas que ya te las entregó. Dios tiene promesas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a quedar en esa esclavitud o vamos a conquistar? Amén. Tenemos que conquistar, hermanos. Si Dios te entregó, quiere decir que Dios también tiene los recursos, tiene las armas. Dios va a ser como derrumbó la muralla de Jericó. Dios va a intervenir en ese asunto que tú no puedes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tratar de que estos elementos también estén en nosotros. Amén. Aleluya. Así que lo primero que debemos hacer es pedirle perdón al Señor. Tenemos que pedirle perdón. Aleluya. Tenemos que pedirle perdón al Señor, todos nosotros. Aleluya. Porque fallamos. Nosotros fallamos. Nosotros queremos las promesas del Señor sin hacer nada